En este video vamos a comenzar el desarrollo del cronograma de nuestro proyecto en el software Microsoft Project. Lo que realizaremos el día de hoy es primeramente definir la fecha de inicio de nuestro proyecto, programar las tareas automáticamente y finalmente capturar las fases o etapas de nuestro proyecto y sus actividades, las cuales hemos definido previamente en la estructura de descomposición del trabajo, la EDT, con la finalidad de esquematizarlas de tal manera que nos permita más adelante establecer sus duraciones, así como sus vínculos o dependencias lógicas. Al abrir el programa, Project nos muestra un conjunto de plantillas predeterminadas con las cuales podemos empezar a trabajar. Sin embargo, y dado que comenzaremos el desarrollo de nuestro cronograma desde cero, vamos a seleccionar en este caso la opción de proyecto en blanco. Esta es la vista principal del programa y entonces, para poder realizar el primer punto, que es establecer la fecha de inicio de nuestro proyecto, vamos a seleccionar la pestaña Proyecto y la opción Información del proyecto. Aquí simplemente vamos a seleccionar en el calendario la fecha de arranque de nuestro proyecto, suponiendo que nosotros hayamos definido como fecha de arranque o fecha de inicio el 30 de noviembre, simplemente lo seleccionamos y damos clic en aceptar. Ahora bien, como segundo punto, vamos a programar las tareas automáticamente. ¿Qué es esto? Es darle la instrucción a Project para que en el momento que nosotros capturemos las actividades del proyecto y sus duraciones, Project de manera automática nos calcule la fecha de inicio y la fecha de término de estas actividades. Entonces, es muy importante darle esta instrucción antes de capturar las fases y actividades del proyecto en esta tabla de entrada. ¿Cómo hacemos esta parte? Es muy sencillo, simplemente vamos a seleccionar la pestaña o más bien la columna modo de tarea que se encuentra en la tabla de entrada, y una vez que se encuentra seleccionada esta columna, vamos a dar clic en esta barra inferior y vamos a cambiar la opción a la opción que se llama programada automáticamente, y es todo. Al realizar esta instrucción, entonces ahora sí podemos empezar a realizar la captura de nuestras fases o etapas del proyecto y sus actividades en esta tabla para poder esquematizarlas y nuestro cronograma empiece a tomar forma. Para comenzar el desarrollo del cronograma de nuestro proyecto, vamos a retomar la EDT o WS que ya desarrollamos anteriormente, ya que ahí definimos las fases o etapas de nuestro proyecto y sus actividades. Este es el ejemplo de una EDT del proyecto denominado Desarrollo de Página Web. Como pueden observar, en esta EDT nosotros identificamos los nombres de las fases o etapas del proyecto, así como las actividades o tareas de cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es básicamente trasladar esta misma información a Project para poder ahora esquematizar allá esta estructura y desarrollar el cronograma. Es muy sencillo, lo que yo he hecho es prácticamente capturar esta misma información en Project y, como pueden observar, tengo el nombre de mi primera etapa o fase del proyecto y sus actividades y así sucesivamente. Lo que haré en este momento es simplemente marcar en negrita las fases para poder empezar a identificar un poco mejor esta información. Entonces yo selecciono, por ejemplo, mi primera fase, que es inicio, y en la pestaña de tarea voy a seleccionar la letra en negrita y así sucesivamente, simplemente para que me facilite un poco la identificación de cuáles son las fases y cuáles son las actividades de mi proyecto. Entonces, he marcado en negrita el nombre de mis fases, pero lo que voy a hacer en este momento es ahora esquematizarlo de tal forma que yo pueda identificar cuáles actividades o tareas pertenecen a qué fase. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, mi primera fase es la fase de inicio y sus dos actividades son la actividad 2 y la actividad 3. Para yo indicarle al programa que estas dos actividades forman parte de mi primera fase, simplemente voy a seleccionarlas, ambas filas. Si se fijan, me coloco del lado izquierdo en el número de identificación de mi tarea. Voy a seleccionar ambas actividades y voy a dar clic en esta opción que aparece en esta pestaña de tarea, que es una sangría a la derecha. Al dar clic yo aquí, entonces lo que voy a hacer es especificar que estas dos actividades pertenecen a mi fase de inicio. Si se fijan, si yo contraigo esta parte, puedo entonces ahora sí identificar que pertenecen a la fase de inicio. Voy a hacer lo propio con las otras fases o etapas de mi proyecto. En este caso voy a seleccionar ahora
todas estas que pertenecen a la fase de análisis y especificaciones y doy una sangría a la derecha. Voy a hacer exactamente lo mismo con las demás. Si se fijan, al yo seleccionar esta opción, ya después puedo contraer, y lo que está sucediendo es que en este momento estoy esquematizando mis fases o tareas del proyecto. Voy a terminar de realizar esta acción con todas las demás fases, de tal forma que yo al final pueda identificar muy bien cuáles son esas actividades o tareas que pertenecen a cada una de mis etapas del proyecto. Si se fijan, ahora mi cronograma está tomando un poco más de forma. Ahora sí yo ya puedo identificar que mi proyecto está conformado por estas 7 fases. La fase de inicio con estas actividades, la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, pruebas, documentación y finalmente la entrega. Esto es esquematizar las fases y tareas, y posteriormente lo que haremos es ahora sí empezar a definir los vínculos o las dependencias lógicas entre fases y tareas y sus duraciones. Pero en este momento ustedes pueden ya comenzar a estructurar la información que tienen en su EDT, trasladarla a Project y tener al final una estructura de descomposición ya en Project con esta forma o con este formato.